quiero compartirles, quiero también saludar a todas las personas, las familias que domingo a domingo nos acompañan a través de nuestro canal YouTube MCI Maracaibo Norte. Quiero motivarte para que todavía le pases el link, un mensaje a alguien, le recuerdes, mira, es la hora, vamos a conectarnos porque cada domingo Dios nos está enseñando a través de su palabra cómo levantar un legado de amor, cómo establecer un legado en nuestra familia. Y hoy vamos a compartir un tema que me apasiona, es una palabra de esas que llegan para quedarse, nos las impartía nuestro pastor Franklin y de verdad nos ministró tanto lo que encontramos en esta palabra que hoy vamos a estar aprendiendo. Dice la escritura en Hebreos 12:28, y vamos a comenzar con esa palabra rema. Dice que hoy el tema se llama el legado de un reino inconmovible. Y hoy vamos a aprender que el reino de Dios en nosotros es un reino inconmovible. Y es importante también denotar qué significa un reino inconmovible. Y un reino es todo lo que representa poder, señorío, autoridad, gobierno. Y cuando Dios nos habla de su reino, Dios nos está diciendo yo quiero establecer mi sistema de vida, mi gobierno, mi señorío, lo que se hace en el cielo, yo quiero que esté en tu vida. Yo quiero que esté en tu casa, yo quiero que esté en tu familia. Y créanme que es la mejor forma en la que nosotros podemos vivir, bajo ese señorío y ese gobierno que representa el reino de Dios. También es importante refrescar que inconmovible es algo que no se mueve. Es algo que va a permanecer para siempre, es algo firme, algo fuerte, algo que no cambia ni varía ni se mueve del lugar por nada. Entonces, hoy tenemos este rema, el legado de un reino inconmovible, y a través de estos principios que les voy a compartir, los vamos a llevar a cómo tener entonces ese reino inconmovible dentro de nuestras casas. Dice, el reino inconmovible se refiere al reino de Dios establecido por Jesús, que es en un lugar específico donde debe reinar o debe estar ese reino, y es en nuestro corazón. Para que en nuestro corazón, bajo ese reino, se mantenga firme el gobierno, el poder y el señorío de Dios en nuestras vidas. Todo comienza con el corazón. En Marcos 1:15 dice la palabra del Señor que el tiempo se ha cumplido, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Jesús, ese fue el primer mensaje que trajo Jesús del reino de Dios. Es un llamado de Dios para que cada uno de nosotros, al escuchar ese mensaje, tuviésemos la oportunidad de atender a ese llamado. Y el llamado es que el reino de Dios viene a nosotros y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Quiere que nosotros aprendamos, conozcamos, sepamos qué representa ese reino en nuestras vidas. Y una vez que vamos conociendo, que vamos experimentando ese reino pueda proporcionarnos a nosotros un estilo de vida, no una religión, un estilo de vida. El reino de Dios es un estilo de vida. Entonces, hoy vamos a aprender unos principios que, conforme a Hebreos 12:28, dice la palabra del Señor. A ver, vamos a ver qué dice la palabra. Si me ayudan, la pastora Yarelis, predicando en el primero, hizo que todos nos levantásemos y que podamos repetir. ¿Y qué tal si ustedes me ayudan a mí a declarar esa palabra? Y tú la vas a poner en pie, porque cuando hablamos de reino, de gobierno, de autoridad y de señorío, es porque nosotros tenemos que tener esa reverencia de que es el reino de Dios. ¿Y quién me dice lo que dice Hebreos 12:28? A ver, vamos a repetir. Así que
Wow. ¿Quieren decirlo de nuevo? Ahí están los principios que va a hacer que el reino de Dios sea inconmovible en tu vida. Y yo quiero que no lo leas por leerlo, sino que cada palabra, dile Espíritu Santo, que esta palabra cale dentro de mi espíritu, venga a mí, revélamela, Señor. Que los que están en el canal puedan también activarse y hacer lo mismo, aunque están vía online, que se activen, se levanten y puedan declarar esta palabra en fe. Vamos a repetirla de nuevo, a ver, ¿cómo dice? Ok, muchísimas gracias. Pueden tomar sus asientos de nuevo. Y como les dije, la misma palabra nos dice que representa un reino inconmovible. ¿Para qué recibimos este reino de Dios en nosotros? Diga conmigo, primero, para tener gratitud. Todo el que recibe el reino de Dios, la primera manifestación que viene a nuestras vidas es la gratitud. Y recuerden que hoy les dije, vamos a llevar estos principios dentro de la familia, para que sepamos que cuando tomamos el reino de Dios como un legado para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestra familia, estamos amando a la familia, cuando traemos el reino de Dios a esa casa. Y en cuanto a la gratitud, dice la palabra en Colosenses 3:15 al 17, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que dar gracias a Dios por todo es la voluntad de Dios. Y en este principio es importante saber, o es importante conocer por qué el reino quiere venir a nosotros. ¿Y qué contrarresta la gratitud dentro de una vida o dentro de una familia? La queja. El antídoto contra la queja es la gratitud. Y cuando nosotros como individuos y como familia aprendemos a dar gracias a Dios en todo y por todo, toda nuestra atmósfera va a cambiar favorablemente. Cuando nosotros miramos el estado normal de una familia, vemos que algo que el enemigo o el reino de las tinieblas usa para dañar la familia es la queja. Y hay queja constante de unos contra los otros. Hay queja constante contra el gobierno, contra el país, contra la familia, contra la economía, contra las distintas atmósferas o lugares donde nosotros nos movemos. Nos quejamos del trabajo, nos quejamos si no trabajamos, si estamos sin trabajo, pero si trabajamos también nos quejamos porque el jefe no me gusta, nos quejamos por el tiempo, si hay mucho calor, si hay frío, pero ¿saben qué es importante? Y cómo aprendemos a vivir en un reino inconmovible, algo que nos va a hacer fuerte, firme, que nos va a hacer habitar, vivir y andar en una atmósfera favorable, la gratitud. El saber que aún lo que no es tan bueno, lo que no es tan agradable en el momento, lo que no es quizás que parezca que sea provechoso o que no estemos viviendo un día malo o un día de proceso o una noche oscura, pero ¿sabes qué va a contrarrestar lo que el reino de las tinieblas quiere hacer en nosotros cuando estamos pasando ese día no tan bueno? Esa noche larga oscura, ese proceso en nuestras vidas, en nuestras casas, la gratitud, el saber, porque la gratitud es una expresión, ¿sabes de qué? De esperanza. Cuando hay gratitud, cuando tú agradeces a Dios, es porque tú estás manifestando una naturaleza de esperanza y de fe, de que aún lo que está pasando, aunque no parezca bueno, te va a ayudar para bien.
Y la acción de gracia es una postura firme de saber que nuestro Padre está en control, como decía la alabanza, que Él nunca pierde el control y que cuando algo parece malo en nuestras vidas, para todos los que amamos a Dios, todo, absolutamente todo nos está ayudando para bien, aunque no parezca bueno. Y por eso damos gracias anticipadas, porque después de un proceso viene una gran victoria, porque después de la noche oscura viene un gran amanecer, porque después de haber pasado un padecimiento, un proceso, viene la promoción, viene el nuevo nivel, viene lo nuevo de Dios, viene lo mayor de Dios, viene lo grande de Dios. Amén. Así que ¿cuántos hoy toman este principio de la gratitud? ¿Y sabes qué es lindo enseñar en casa? La gratitud. No permitir que en casa miremos lo que falta, sino mirar todo lo que sí tenemos, que Dios nos ha dado hasta este día, y enseñando a nuestros hijos, enseñando a nuestra familia que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, y que aún lo que no ha venido es porque en la acción de gracia Dios está probando nuestro corazón para poder reconocer que en nosotros está el reino inconmovible, que estamos agradecidos con Él por lo que tenemos y por también lo que va a estar añadiendo cada día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de acción de gracia? Que Él merece nuestra gratitud día a día. Que cada día cuando te levantas, des gracias por la vida que Dios te ha dado. Des gracias porque tienes la mejor familia. Des gracias porque estás disfrutando de una buena salud. Puedes ver, oír, caminar, hablar, andar. Aún para ir a hacer nuestras necesidades en el baño, hay que dar gracias porque hay gente que no puede. Aún por respirar el aire que respiramos, hay que dar gracias. Por todo, dar gracias. Y es lindo cuando en familia enseñamos eso, porque cada cosa que Dios nos da, la valoramos cada día y damos gracias. Decía alguien en estos días, creo que fue Nixon, y decía, yo me sorprendo de ustedes porque ustedes celebran todo. Decía él que en mi casa todo lo celebrábamos. Cualquier cosa lo celebrábamos, porque por cualquier motivo buscamos engrandecer a Dios y dar gracias y decirle, Señor, gracias por esta conquista, y enseñar a nuestros hijos a que den gracias por todo lo que tienen, por lo que logran alcanzar, para que siempre se acuerden, no es por mí, no es por mi mérito, no es por mi fuerza, no es por mi inteligencia, no es por mis títulos, es porque la gracia de Dios está en nosotros, y por esa gracia estamos agradecidos cada día. Estamos agradecidos porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que la gratitud es el antídoto contra la queja. Esta mañana yo salí entaconada a las 6:00 y el estacionamiento del edificio, ya yo lo visualizo con piso completo. Pero él tiene como un piso así de esas piedritas, ¿saben? Y yo con esos tacones, mi esposo me da el brazo porque es peligroso caminar sobre eso, y siempre me había quejado por esas piedritas. Dios mío, estas piedritas, hay que ponerle piso a esto desde que llegué. ¿Y saben qué? Esta mañana, con la palabra, el reino inconmovible, dije, ay no, doy gracias a Dios por este piso, porque si no fuera así de piedrita, mi esposo no se hubiera puesto cual caballero en los 15 años con una dama, hacia darme el brazo para llevarme como una reina todo ese camino hasta el carro. Después llegué al carro y me acordé, tenemos la camioneta mala, está ahí en el estacionamiento, pero está mala, pero mi hija vino, que vive en Punto Fijo, y vino de allá y compró un vehículo aquí, se lo llevó y dejó el de ella, pero el de ella es bajito y la camioneta es más alta. Entonces yo iba a decir, ay, ahora meterme en el carro tan bajito y con los tacones. Y yo, ay no, Señor, muchísimas gracias. Gracias que tú sabías que mi camioneta se iba a dañar, y gracias que mi hija dejó este carro para tener un carro donde movernos. Qué tremenda bendición. Y cómo cambia tu atmósfera cuando tú aprendes a dar gracias a Dios desde que te levantas. Gracias por este cafecito. Gracias por el primer vaso de agua que te tomas. De verdad que la gratitud activa una atmósfera de milagros a tu favor. Así que hoy, ¿cuántos van a traer la gratitud a sus vidas y a sus casas, a su familia?
Y eso es amar a tu familia, porque es enseñarle los principios correctos. Lo segundo que activa este reino inconmovible. ¿Para qué viene ese reino inconmovible? Para servir a Dios. Y bueno, la pastora allí se detuvo y yo decía, Dios mío, ayúdame a pasar también este punto correctamente, porque también soy una apasionada como la pastora Yareli del servicio, porque nosotras desde que llegamos al Señor le hemos servido ininterrumpidamente, y para nosotras es un privilegio, y para muchos de ustedes sé que ha sido un privilegio haber sido llamado y escogido para servirle a un Dios único, poderoso, magnífico y verdadero. Qué tremendo. Miren, yo creo que no hay privilegio más grande que haber sido llamados y escogidos para conocerle y para servirle a Él. Y en este servicio a Dios quiero enseñarte principios claves que, si hoy tú lo permites, que entren a tu corazón, no tanto al intelecto, no como una información, porque esto del servicio está demasiado ligado al corazón. Bueno, en realidad todo el reino de Dios inconmovible está ubicado en nuestro corazón, porque la acción de gracias viene del corazón, y este de servirle a Dios tiene que ser con un corazón perfecto. Mire, dice, vamos, el primer versículo para el primer principio o la primera cita bíblica que vamos a usar en el servirle a Dios es la referencia de lo que Josué estableció en Josué capítulo 24. Y ustedes lo van a leer completo en casa, pero aquí vemos a un líder que estaba determinado. Ahora, este líder en Josué capítulo 1 comienza con una transferencia que él recibió. El siervo de Dios, que era Moisés, había muerto. Y ahora el servidor de Moisés, quien era Josué, ahora Dios lo tomó para que fuera su siervo. Noten que Josué era un servidor, pero el servidor pasó a ser un siervo. Tú y yo podemos comenzar el servirle a Dios como un servidor, y eso es lo que hacemos en cada área de trabajo, y hay bastantes áreas de trabajo. Aprovechamos este principio para hacer un llamado a todos los que hoy están sentados allí, para que sepas que Dios te dio algo a ti para poder servirle a su reino, y que la mayor bendición, y como decía la pastora Yareli, el mayor negocio, el mejor negocio que hay es servirle a Dios. Y ya vamos a ver por qué. Pero tú tienes algo para servirle a Dios. Y comenzamos en las distintas áreas de servicio. Y comenzamos allí como un servidor, porque Dios nos lleva para entrenar nuestro carácter, para formarnos como verdaderos discípulos, para aprender disciplina, para aprender cómo se le debe servir a Dios de manera correcta. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú sirves en esa área y Dios ve un corazón diferente, te puede cambiar de ser un servidor a ser un siervo, que es un aumento o es el máximo nivel. Y ese nivel tiene, a mi manera de ver, porque es el mayor privilegio, porque es la imitación plena de Jesús y del carácter de Jesús. En Mateo 20:28 dice la palabra que Jesús le enseñó a sus discípulos que no había venido a esta tierra para servir, para ser servido, sino para servir. Y algo que vemos en la vida de Jesús es que desde que vino hasta que partió, su vida estuvo en un servicio permanente delante de Dios. La vida de Jesús se traduce en servicio, y nosotros debemos imitar a Jesús para aprender que nosotros como hijos de Dios no estamos en esta tierra para ser servidos, estamos para servir, y que el servicio a Dios no debe ser una carga, no debe hacerse con argumentos, no debe hacerse con una actitud incorrecta, porque ese servicio no vale. Es lo mismo que presentar una ofrenda así, no vale. Dios no toma cualquier ofrenda, Dios no toma cualquier servicio. Dios toma el servicio de alguien que le da o que le pone pasión en su corazón, que ama ese servicio porque lo hace para Dios. ¿Y cuándo lo hace para Dios? Cuando lo hace en el servicio como para los hombres, pero no es para los hombres sino para el Señor. Porque cuando aprendimos en 1 de Juan 4:7, que estudiábamos que Dios es amor, dice el Señor que si no amamos a los que vemos,
no podemos amarle a Él que no lo vemos. Lo mismo el servicio. Si no servimos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, si no servimos para servirle a ellos, tampoco le podemos servir a Dios porque no lo vemos. A Dios le servimos cuando vamos a predicar su palabra y le damos el pan de vida a los que lo necesitan. A Dios le servimos cuando oramos por gente que necesita una oración. A Dios le servimos cuando oramos por un enfermo para que sea sanado. A Dios le servimos cuando vamos a una casa, a un hogar, a abrir una célula para que el reino inconmovible de Dios se establezca en esa casa. A Dios le servimos cuando en cualquier área de servicio, conforme a los dones y talentos que tú tienes, tú puedas aportar de tu trabajo, de tu servicio, de tu mano de obra en esa casa donde Dios te está dando todo a ti. Entonces, hay muchas maneras de servirle a Dios, pero lo más importante de servirle a Dios es que tú sepas lo que dice Segunda de Crónicas 25:2. Allí había un rey. En el versículo 1 describe que había un rey Amasías que reinó, era de 25 años de edad, pero reinó 29 años en Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de él, e hizo todo lo recto delante de Dios. Quiere decir que su servicio fue recto. Hizo todo lo que tenía que hacer. 29 años, pero no de corazón perfecto. O sea, Dios no miró los 29 años que hizo el trabajo correcto, sino que su corazón no estuvo recto delante de Dios al presentar ese servicio. Si quieres añadir a tus notas, puedes, y los que están conectados en Malaquías capítulo 1, habla cuando nos presentamos delante de Dios, sea en un servicio, sea en una ofrenda, y cómo Dios aborrece cuando nos presentamos delante de Él de una manera incorrecta. Dios no acepta eso. Dios dice, mi nombre es invocado por las naciones enteras. ¿Cómo tú piensas que tú te puedes presentar delante de mí como sea y con lo que sea? No, Señor. En los principios que vienen vamos a ver por qué. Porque cuando el reino inconmovible, que tú lo leíste conmigo en Hebreos 12:28, te vas a dar cuenta de que Dios es un Dios que merece reverencia, que merece un temor reverente, porque Él es lo más grande y lo más importante del universo. Y en esto del servicio dice que hizo todo lo recto, pero no con un corazón perfecto. Y a todos los que estamos sirviendo en cualquier área, quiero motivarles a que revisemos nuestro corazón. ¿Con qué corazón le estamos sirviendo al Señor? Y si tú ves que hay queja en tu servicio, que hay murmuración, que hay crítica hacia otros, que hay no tienes una disposición, sino que lo haces como una obligación, yo te invito a que te detengas, que medites y que le pidas al Espíritu Santo que te revele el verdadero servicio, que te dé un corazón de siervo para poder prestar un servicio a Dios con un corazón recto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y esto aplicado dentro de la familia, les puedo testificar en estos 21 años que, como hemos aprendido en este tiempo, el legado no es tanto lo que tú dices, sino lo que tú haces. El legado se transmite a diario a tus hijos con lo que ellos te ven hacer. Y algo que tiene como testimonio mi familia es que aun cuando mis hijitas mayores se apartaron del Señor y luego Dios trabajó con ellas y volvieron a la presencia del Señor, algo que ellas siempre testifican es que lo que impactó más a la vida de ellas en sus papás era que nunca habíamos interrumpido nuestro servicio a Dios, aún pasando las peores pruebas, aún pasando por los momentos más difíciles donde de repente tu fe se ve confrontada, porque si tú le sirves a Dios y estás aquí sirviéndole a Dios permanentemente, porque tus hijas se van a ir de casa. Pero cuando el reino es inconmovible dentro de ti, tú sabes, tú entiendes, tú en el Espíritu sabes que Dios no se ha movido, su reino no se ha movido del lugar, su promesa permanece y tú sabes lo que tú también tienes que hacer delante de ese Dios que es fiel y que va a permanecer sin moverse de lo que Él te ha prometido. Y entonces es donde ese reino inconmovible te hace estar firme ante la prueba,
te hace estar firme ante el proceso y permanecer sirviéndole, porque nuestro servicio no puede fluctuar de acuerdo a mi estado de ánimo. Yo no le puedo servir a Dios cuando yo esté bien o cuando las cosas estén bien. Entonces ellas dicen, mami, papi, lo que más nos impactó de sus vidas es que nunca han dejado de servirle a Dios, teniendo o no teniendo, habiendo en la casa o no teniendo nada en casa, teniendo vehículo o no teniendo vehículo, estando en momentos bien o estando en momentos difíciles. Nunca hemos interrumpido nuestro servicio a Dios, porque nosotros sabemos quién es el Dios al que nosotros le servimos. Y para que tú le puedas servir correctamente, tú tienes que conocerle. Tú tienes que saber que lo que Él te ha dicho, lo que Él te ha prometido, eso va a permanecer, así como Él quiere que tú y yo permanezcamos fieles y sirviéndole a pesar de todo lo que podamos estar viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy gozamos de la bendición de ver a nuestras hijas comprometidas también con el Señor, sirviéndole a Dios, tengan o no tengan. A veces tienen carro, a veces no tienen carro, a veces están bien financieramente, a veces no están bien. Porque el apóstol Pablo dijo, siendo entrenados en todo, aprendiendo a vivir en la abundancia y en la escasez. Entrenado en todo y por todos, en todas las ocasiones, pero permaneciendo en aquello en lo que hemos sido llamados y escogidos de parte del Señor. Y cuando tus hijos te están mirando a ti, que tu servicio a Dios no es negociable, permanece allí, créeme que tu descendencia, tú le estás marcando un camino del que ellos no se van a mover. Ellos van a permanecer en ese legado y te van a ver que como Josué determinó en Josué 24:15, Dios en el 14 dice ellos estaban dispersos y algunos seguían sirviéndole a los dioses extraños, a los dioses de las naciones que encontraron en Canaán. Pero Él hizo una resolución, porque tu servicio tiene que estar bajo un perfil de definición. Y es lo que hizo Josué en 24:15. Él dijo, no sé a qué Dios le van a servir ustedes, pero algo sí yo tengo definido, determinado, que yo y mi casa serviremos al único Dios verdadero, al único que merece que le entreguemos toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, todos nuestros talentos, todas nuestras coronas, todo el conocimiento, porque todo lo que somos, tenemos y hacemos viene de Él. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo, me apasiona ese reino inconmovible que nos hace permanecer firmes en medio de cualquier situación. Nos hace permanecer firmes dando gracias todo el tiempo. Nos hace permanecer firmes sirviéndole a Dios en medio de cualquier circunstancia. Pero también tenemos el tercer principio, que este reino inconmovible viene a ser en nosotros, y es otro que me apasiona, la fe. La fe. Escuchen. El reino inconmovible dice que agradándole a Él, dice Hebreos, la palabra que ustedes leyeron, agradándole a Él. Y cuando decimos que el reino inconmovible viene a nosotros para agradarle a Él, cuando hablamos de agradar a Dios, sin duda alguna estamos hablando de la fe. Porque en Hebreos 6:1 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que Él es galardonador. Vamos a leerla tal cual. Hebreos 6:11. Porque sin fe, ¿ya la tienen allí? Ajá, 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, si tú quieres agradar a Dios en tu vida, pero es algo que es como una regla matemática, que los números son exactos. La exactitud para agradar a Dios es la fe. Todo lo que haya en nosotros tiene que provenir de la fe. Tú puedes hacer muchas cosas,
y lograr muchas cosas. Pero si eso que hiciste no proviene de la fe en Dios, porque también podemos tener una fe en algo que no es Dios. Y cuando yo estaba recibiendo acá, como yo lo estaba aplicando a la familia, les cuento ahora el testimonio pues del hijo más pequeño, que va a cumplir el martes 14 añitos. Y él todavía no ha nacido totalmente como a la revelación de su llamado. Lo estamos preparando, ustedes saben, ustedes saben que los hijos son una tierrita que Dios nos entrega y uno va sembrando en ella, va sembrando hasta que comienza a ver los frutos de esa tierra. Pero un fruto que vimos nosotros reciente en la vida de este hijo, que aunque no ha nacido completamente a su llamado, pero tiene en sí la semilla que le hemos sembrado de la fe y de que todo se conquista a través de la fe. Entonces el año pasado nos encontramos, pues tomamos una decisión, mi esposo y yo, de cambiarlo de colegio. Pero él ama el colegio donde estudia. Y nosotros no, pero por muchas razones que nosotros veíamos como que favorables, decidimos que había que cambiarlo. Y comenzamos a buscar colegios. Él comienza a orar. Miren lo que hizo y no ha nacido totalmente a su llamado por la semilla de la fe. Comienza a orar. Pero nos veía, entonces, Daniel, te preparas, mañana tenemos una cita en una escuela, en un colegio contigo y nos van a hacer una entrevista. ¿Saben qué hizo? No solamente oraba, no solamente siguió activo en la oración, pidiéndole a Dios que lo ayudara para que no lo cambiáramos de colegio, que el Dios le diera que lo dejáramos en el colegio. Y él tenía fe y él dice, yo visualizaba que empezaba el año escolar, que estaba con los mismos amigos, que estaba en el salón, que él visualizaba, ya sabe que hay que visualizar en la fe. ¿Saben qué hizo? Habló con los pastores Franklin y Lucely y les dijo, tengo este desafío, quiero que me apoyen en oración, pastores. Yo estaba impactada. O sea, él no ha nacido al llamado, pero la fe la tiene de la cabeza a los pies. Y se buscó aliados para que su fe le diera el resultado que él estaba buscando. Y les cuento el cuento largo corto, que de como 15 escuelas que fuimos, en ninguna se abría las puertas. Nosotros como hijos de Dios sabemos cuando Dios abre puertas y cuando Dios cierra puertas. Y nosotros la experiencia literal fue que Dios en todos los colegios cerró las puertas. No sabíamos el trabajo tan intensivo de fe que tenía Daniel. Y de pronto los pastores nos hacen ver que hasta con ellos él habló con ellos. Y nosotros comenzamos a buscar entonces en el Espíritu, Señor, ¿qué quieres mostrarnos? Y el Señor nos hizo saber, este hijo de ustedes que se levantó en fe, yo voy a honrar la fe de lo que él ha hecho, porque esta es una de las cosas que están estableciendo en él un carácter de fe que yo voy a usar en el llamado sobrenatural que él tiene. Tengo que dejarle una experiencia que él recuerde para siempre, de que cuando me busca a mí en fe, cuando ora, cuando busca aliados de fe más fuerte aún que él y permanece creyendo. Imagínense que nosotros decíamos, no, hubo una vez que yo le dije, no, ya te admitieron, ya te estoy registrando. Y ¿saben qué nos decía él por teléfono? Yo sé que no me están inscribiendo, yo sé que no, y nosotros, pero si ya estamos haciendo aquí el recibo y todo, no, yo sé que no. Estaba firme en la fe. ¿Qué es eso? Legado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Le hemos enseñado, hemos aprendido nosotros como hijos de Dios y teniendo un legado de fe de un hombre que si nos ha marcado en muchas cosas, una de las más resaltantes es la fe, porque el pastor Franklin es un héroe de la fe. Es un hombre que no se mueve en absolutamente nada que no sea en una fe. Y siempre nos lleva a retos nuevos, siempre nos lleva a nuevos desafíos porque él vive a través de la fe. Y todo lo que ve en Dios es a través de la fe. Y si tú quieres buscar agradar a Dios, tienes que aprender fe. Pero para tener fe tienes que oír y llenarte como las aguas que dijo Jesús en las bodas de Canaán. Esas tinajas tienen que llenarse de agua hasta arriba
para que el agua sea hecho vino y venga el milagro. Así es la fe en tu vida. Si tú te llenas completamente de la palabra, tu fe y mi fe van a ser inquebrantables. Así que hoy quiero decirte que para que el reino inconmovible permanezca dentro de ti y tú puedas permanecer firme en lo que Dios te ha llamado, en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha prometido, entonces tienes que llenarte de la palabra que imparte la fe a tu vida, la fe en Dios, la fe en su palabra, y que estás agradando a Dios al permanecer en esa fe, y verás a través de esa permanencia en la fe el cumplimiento cabal de todo lo que Dios te ha prometido. Todo, no es una cosa, no son dos, es todo lo que Él te ha prometido. Dios va a honrar tu fe. El que es del reino inconmovible es alguien que se mueve por la fe. Por eso el libro de Hebreos 11 está lleno de todos los héroes que tuvo la fe en los distintos tiempos. Pero déjame decirte que ese libro sigue abierto para alguien que hoy se atreva a tomar la fe de Dios, la fe en su palabra, y decir: si yo tomo esta palabra, si yo la creo, si yo visualizo, si yo la declaro y si yo permanezco creyendo en ella hasta que se cumpla, eso se cumplirá. Así fue en el caso de Daniel Elías. No hubo forma alguna ni posibilidad humana de inscribirlo en otra escuela, porque Dios respaldó la fe de este jovencito y hoy está en su escuela. Hoy siguió en la escuela y dijo: y me visualizo que en esta me voy a graduar de bachiller. Aquí voy a terminar mi bachillerato si Dios me lo permite. O sea que él está no solamente lleno de fe, sino de abundante fe. Amén. ¿Cuántos necesitan una fe así? Y por último, ese reino inconmovible viene para que tú y yo podamos manifestar un temor reverente. Les decía, Dios es lo más grande que hay, lo más importante, lo magnífico, es el todopoderoso, es el omnipresente, omnisciente, omnisapiente, el Dios que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Es el alfa y la omega, es lo más santo. No hay nada que se pueda comparar a Él, ni en el reino visible ni invisible. Y cuando nosotros reconocemos quién es el que gobierna en este reino inconmovible, por eso le decía que un reino se vuelve inconmovible en ti cuando tú conoces quién gobierna. Tú tienes que conocer a Dios. Y en la medida que más conocemos a Dios, más comprendemos que su reino no se mueve por nada ni ante nada. Para que su temor reverente esté en nuestro corazón, podemos mirar en 2 Samuel 6, del 9 al 15, que allí Dios expresó David, el rey David, quien es una referencia de temor a Dios en la palabra. No sabían para dónde llevar el arca de Dios, la presencia de Dios, porque esta arca había estado en la casa de Abimelech, en una familia, durante 20 años. Y el arca allí no pasó nada. 20 años. Mira lo que es el temor reverente, la importancia de tener un temor reverente en la familia. Si tú en tu casa está el ambiente de la casa de Abimelech, la presencia de Dios no tenía ningún significado. Estuvo allí el arca 20 años y los miembros de esa casa nunca estuvieron atentos de qué representaba el arca, la reverencia que se le debía rendir a esa presencia de Dios. Y luego sale de la casa de Abimelech y la llevan en unos carros, la iban trasladando. Y resulta que se iba a caer. Y un tal Pérez Usa, dice la palabra allí en 2 Samuel 6, donde les estoy relatando, 9:15, metió su mano para evitar que se cayera el arca. Y cuando metió la mano, apenas metió la mano y tocó, murió instantáneamente. Y esto produjo un temor demasiado grande a la gente, pero miren cómo manifestaron el temor. No, yo no me la llevo. No, yo no toco ahí.
yo no me meto por ahí. No, que se la lleve aquel, que se la lleve. Hasta David, que era el rey, tuvo temor y dijo, yo tampoco me llevo el arca. Entonces estaban mirando ¿dónde? En la casa de un tal Obededón. Que aunque este Obededón no era un israelita, pero habría algo en él que Dios dirigió la atención a la casa, a ese hombre llamado Obededón. Y este hombre recibió el arca en su casa. Y el arca solo duró 3 meses en la casa de Obededón. Pero fue recibida en un temor tan reverente que dice la escritura que la casa de Obededón fue bendecida en todo, porque esos 3 meses el arca cambió todo a favor de esa familia. Y este temor reverente tiene que ver con conocer, saber, que tú lo sepas, que tú lo practiques y que tú transmitas en tu casa. Por ejemplo, yo a veces Daniel es un adolescente, a veces queda solo en el apartamento. Tratamos de no dejarlo mucho tiempo, pero a veces se queda solo. ¿Y sabes qué le decimos nosotros? Lo que no vemos nosotros, lo ve Dios. Dios siempre te está viendo, hijo. Para que tú tengas conciencia que todo lo que tú hagas, aunque nadie más lo vea, Dios siempre lo va a ver. El temor reverente es para que tú mires que todo lo que esté en tu casa que no agrade a Dios, quizás no todo lo logramos de un solo momento, es un trabajo, pero ir trabajando con ese temor reverente para que todo lo que no es de Dios vaya saliendo de tu casa, que no le demos lugar, que no aceptemos lo que deshonra a Dios, que no permitamos como Elí, que fue otro sacerdote, y la permisividad con sus hijos terminaron por arruinar su casa y por arruinar el sacerdocio que él representaba, porque fue permisivo con sus hijos, porque no corrigió a tiempo, porque no enseñó que a Dios había que servirle con un temor reverente y no meter esas manos como metieron sus hijos en la ofrenda de la iglesia. Todo en el Señor tiene que tener un temor reverente. Todo lo que hacemos para Dios debe ir acompañado de un temor reverente, porque temor no es miedo. Temor es un respeto, una dignidad, es una admiración que tú le brindas a la persona que le ofreces el temor. Reverencia es adoración. Temor reverente es cuando el temor, que es el principio de la sabiduría, te lleva a apartarte del mal, de lo que no agrada a Dios, para poner en ese lugar lo que sí agrada a Dios. Temor es cuando eres sabio y te apartas del mal. Temor es cuando tú no quieres fallarle a Dios, a un Dios que es bueno, a un Dios que es fiel, a un Dios que te ofrece la plenitud de su carácter para que cada día podamos vivir dentro de ese reino inconmovible. Así que ¿cuántos necesitan hoy? Y una referencia de esto en la Biblia podría ser Job. Y vimos cómo en Job se presentaba, es más, Dios decía de él, un hombre temeroso, apartado del mal, un hombre que anda en integridad, en rectitud, es perfecto, decía el Señor. Porque Job tenía tanto temor reverente ante Dios que él se presentaba delante de Dios todos los días y presentaba sacrificio por si acaso sus hijos estuviesen pecando contra Dios. Eso es temor reverente. Y cuando tú te presentas con un temor reverente, venga lo que venga, pueden venir ataques. Job pasó toda clase de ataques, cayó, perdió muchas cosas, pero finalmente en Job 42 vimos que alguien que es temeroso y reverente con la presencia de Dios siempre va a salir victorioso. Y la restauración que Dios le dio después de todo lo que vivió fue al doble, porque Dios va a recompensar a aquellos que le temen, a aquellos que le brindan reverencia, que le adoran con corazones sinceros, en espíritu y en verdad. Hoy quiero que te pongas de pie y quiero que te unas allí si estás con tu familia, los miembros que estén en familia, porque estamos hoy orando para establecer un legado. Y allí tú donde estás conectado,
Levántate por tu familia, levántate por tu casa. Y hoy toma estos principios, toma este gobierno, toma este reino inconmovible, toma el señorío y dile desde mí, yo voy a practicar primero, yo voy a buscar a través de estos principios qué Dios quiere hacer en mí en esta nueva etapa. Y quiero volverme, Señor, a la gratitud, quiero dejar la queja. Quiero dejar de quejarme por todo, por mi familia, por la economía, por el país. Quiero dejar la queja y en lugar de la queja traer acción de gracias delante de ti cada día. Señor, hoy, Padre, como familia, estamos levantando un legado, Señor. Levantando un legado de amor para que ese legado haga que yo y mi casa permanezcamos en ti. Permanezcamos adorando y sirviendo al único Dios verdadero. Y por eso hoy te pedimos, Señor, que ese reino inconmovible venga y nos enseñe a servirte de la manera correcta. Que los que estamos sirviendo podamos santificar nuestras motivaciones para servirte. Que podamos limpiar nuestros corazones y pasar aún de ser servidores a ser siervos, a estar solícitos delante de ti, delante de los hombres a quien servimos, porque cada vez que servimos lo hacemos como para el Señor. Que nuestro servicio a ti sea de grato olor, de olor fragante, que no haya en ese servicio murmuración, ni queja, ni fatiga, ni cansancio, no haya crítica contra otros, sino que haya un servicio lleno de amor, de pasión, de gratitud por la oportunidad de poder hacerlo. Señor, que hoy tú puedas manifestar la fe verdadera. Que en este legado que estamos levantando podamos aprender cada día a aumentar nuestra fe. Que la fe en ti y en tu palabra nos haga, Señor, vivir una vida que te agrade a ti. Ya sabemos que sin fe es imposible agradarte. Hoy queremos aumentar nuestra fe. Que tú allí donde estás aumentes la fe, que allí puedas visualizar de esa promesa que Dios te ha dado. Añádele la fe, añádele el ingrediente de la fe. Visualiza que lo que Dios te ha prometido, Dios lo hará, Dios lo cumplirá. Dios traerá sanidad a todo el que está enfermo. Y si hoy tú has venido con enfermedad, hoy la fe se establece en tu corazón para creer que por las llagas, por la herida de Jesús, tú recibes la sanidad. Tu familiar recibe sanidad. La persona, el vecino, el compañero por el que estés orando recibe sanidad. Iris Rojo recibe sanidad. Enviamos la palabra a través de la fe y creemos que la palabra enviada toca al que está enfermo, y por esa palabra enviada, esa palabra traerá sanidad, traerá medicina, traerá, Señor, la recuperación que necesita esa persona. Hoy enviamos la palabra sobre los matrimonios para que la fe en el esposo, en la esposa pueda aumentar, y en esa fe podamos creer que sí nos has dado la mejor familia, que aunque no hemos terminado, Señor, tú no has terminado de perfeccionar la obra que has comenzado en cada uno. Aunque haya imperfecciones, aunque haya debilidades, aunque aún haya pecados, iniquidades, tú, Señor, nos has prometido una restauración plena. Tú nos has prometido una redención para sanarnos, para liberarnos, para levantarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hoy, Señor, declaro que la fe en tu pueblo aumenta para creer que nuestra nación será redimida y está siendo redimida del poder del enemigo. Hoy creemos que Venezuela está a punto de renacer, que Venezuela es una buena tierra donde fluye la leche y la miel, y la palabra de Dios trae un avivamiento sobrenatural a nuestra nación. Hoy creemos que Venezuela será levantada, será reedificada, será reconstruida, y en Venezuela la gloria postrera será mayor que la primera. En las familias venezolanas la gloria postrera será mayor que la primera. Hoy declaramos que muchos, Señor, en familia nos volveremos a abrazar. Visualiza el milagro, visualiza la liberación de tus deudas, visualiza el milagro que necesites, porque el milagro de Dios, el poder
de Dios ya impartió esa respuesta favorable. Solo necesita hallar a alguien con fe que atraiga la respuesta, atraiga el milagro, atraiga la materialización de lo que tú necesitas ver en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y que hoy, Señor, como pueblo podamos reverenciar tu nombre. Que hoy podamos traer reverencia. Y yo quiero que tomes todos tus sentidos en esta hora. Los que están adorando y los que están allí levantando su propio altar. Terminemos este tiempo en esta palabra de este legado del reino inconmovible, dando nuestra mejor reverencia a Dios. Si alguien quiere venir al altar.